No se la pierda, vamos a separarnos, vamos a ir al otro lado del estudio porque justo nos trae un tema muy interesante con la doctora Miriam Lara. A ver de qué nos van a hablar esta mañana. Adelante, Justo. Vos mismo lo has dicho. Vean, creo que todos nos vivimos quejando muchas veces del estrés, de los efectos que tiene, por ejemplo, el estrés en nuestro cuerpo, del incremento del cortisol, más allá del equilibrio, que es lo que deberíamos de preocuparnos nosotros, cómo poder encontrar el equilibrio en nuestras vidas. Y la invitada de hoy, la doctora, como ya lo decía ella, la doctora Miriam Lara, de Clínica Salud Activa. Vamos a hablar de este tema, cómo equilibrarlo, cómo manejarlo y cuáles son los efectos adversos que tiene para nuestra salud. Se va a dar cuenta de ello. Doctor, un placer tenerla por acá con nosotros. Buenos días, Justo. Buenos días, televidentes. Efectivamente, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, como lo es el cortisol. Y te voy a comentar que en las mañanas, en las primeras luces o iluminación, nuestro cuerpo se despierta y ese efecto es debido al cortisol. Okay. El efecto de esa iluminación la capta nuestro cerebro, aumenta el nivel de cortisol y ese aumento del nivel de cortisol es el que hace que nos despertemos. Okay. Lo contrario sucede en las noches, cuando ya no hay iluminación, entonces nuestro cerebro capta que ya debemos de ir a descansar, disminuyen los niveles de cortisol y es cuando podemos conciliar el sueño. O debería disminuir, ¿no? Sí, en un caso normal, eso es lo que sucede en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando entonces el nivel de cortisol está alterado todo el tiempo? Que yo creo que esa es una de las principales preocupaciones y seguramente consulta que tiene la gente. Sí, entonces el aumento de cortisol de forma prolongada o mantenida en el tiempo, debido a muchos factores que ya vamos a hablar de ellos, ¿qué es lo que provoca en nuestro organismo? Influyen sobre el sistema inmunológico, disminuyen nuestro sistema inmunológico. Ajá. Estamos propensos a enfermedades, entonces. Correcto, te enfermas con mucha más frecuencia, entonces decís, ¿qué es lo que tengo? ¿Por qué me estoy enfermando tan seguido de gripe? Por ejemplo. También influye en nuestro estado de ánimo y podemos empezar a percibir o a actuar con estados de ánimo de tipo ansioso o de tipo depresivo. De acuerdo. ¿Ok? Lo otro importante es que influye sobre nuestra presión arterial. ¿Qué es lo que hace el cortisol? El cortisol hace un efecto de tensión y de disminución de la luz de las arterias y eso hace que nuestro corazón y nuestra sangre aumente su trabajo y por ende aumenta la presión arterial. Entonces, ¿sí? Cuando hablamos del incremento del cortisol, como usted decía, de manera desmedida y descontrolada, va a tener casi va a tener un efecto en nuestra salud casi que a todos los niveles. A todos los niveles. Si no duerme bien, por ejemplo, ya sabemos la repercusión que tiene. Así es. Va a comer, a lo mejor no va a procesar bien los alimentos, nuestro cuerpo, nuestros órganos no van a funcionar bien. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo otro que hace el cortisol? Y de repente algunas personas se preguntan, ¿me alimento bien? Hago ejercicio y sin embargo sigo teniendo grasa a nivel del abdomen. De acuerdo. El cortisol. Ajá. ¿Qué es lo que hace el cortisol? Como está aumentado, hace de que en nuestro organismo se secrete glucosa y esa glucosa, como no lo ocupa, se va al abdomen y se va acumulando en forma de grasa. Entonces tenemos nuestra pancita de grasa, cortisol. Ahora, ¿Ve? ¿Es manejable? Sí, sí lo es. Ahora, sí ¿cómo lo podemos manejar? Yo siempre me he preguntado, y le voy a hacer una pregunta a esto. ¿Hay algún medicamento? Más que medicamento, hay cosas que podemos hacer en nuestro día a día que nos pueden ayudar. Pero antes de hablar de ellas, te voy a hablar de qué es lo que provoca que tengamos o mantengamos niveles de cortisol altos o mantenidos. Exceso de trabajo, que nos hicieron una asignación de algún trabajo que nos tiene estresados, que queremos cumplirlo, discusiones en la familia o con amistades también aumentan nuestro cortisol,
entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para mantener equilibrado nuestro cortisol? Cosas tan sencillas como hacer el jardín, salir a caminar. No, si quieres correr lo podés hacer, pero salir a caminar al aire libre, disfrutar la naturaleza, es una buena opción para disminuir nuestros niveles de cortisol. Dormir bien, alimentarnos bien, porque el exceso de cortisol te da un efecto de deseo de comer cosas dulces y grasosas. Eso de querer comer comida chatarra, el cortisol, eso es. Ahora, le hago una pregunta. A lo mejor las dos personas tienen los mismos niveles de ansiedad o de... A ver, tienen los mismos problemas. Ajá. Pero a lo mejor una la sabe manejar más que otra y entonces ahí vamos a otro ámbito. O sea, no es solamente que tengas el problema, es cómo manejas esa situación. Correcto, es lo que nosotros llamamos la administración de nuestras emociones. Si bien la medicina tradicional tiene sus tratamientos, en su mayoría son tratamientos farmacológicos, es decir, pastillas, etcétera. También deben de tomarse en cuenta esos tratamientos que los podemos hacer nosotros mismos, como la meditación, los ejercicios de respiración, hacer tai chi, que son ejercicios que llevan una parte de relajación y de meditación. Entonces, todas esas cosas te ayudan a administrar mejor tu estrés. ¿Por qué razón? Porque, y te doy un ejemplo del pasado justo. En el pasado, nuestros ancestros, ellos para alimentarse cazaban. Claro. Entonces, ellos mantenían sus niveles de cortisol altos. ¿Por qué? Porque ese cortisol hacía de que ellos se pudieran defender o esconder si había una amenaza de algún animal. O sea, eso lo requerimos, ahí es donde está entonces la utilidad. Sí, o sea, es que el cortisol es bueno. Lo que no es bueno es mantenerlo por mucho tiempo o alimentarlo con situaciones como las que te comenté. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro tiempo? Ya no estamos en casa, ya no cazamos para podernos alimentar. Entonces, ese cortisol que secretan nuestras glándulas suprarrenales, que son como unos gorritos arriba de nuestros riñones, de cada uno de nuestros riñones, ese cortisol, como ya no lo utilizamos, se va a nuestro abdomen en forma de grasa, se va a nuestras arterias, se va a disminuir nuestro sistema inmunológico. Y se va acumulando, y esa acumulación es como un ciclo vicioso. Ya no dormís bien, andas más sensible, te pones de algún estado malhumorado. Entonces, esas situaciones que te comenté, que son cosas que podemos hacer, nos ayudan a disminuir el cortisol. Y por último, te voy a comentar, algo tan simple como un abrazo de algún familiar o un amigo aumenta la oxitocina y disminuye el cortisol. Bueno, ya está. Mire qué bien, yo creo que son, al final del día, el estrés, con él convivimos, con el cortisol también lo necesitamos. Así es. El problema es cuando no lo sabemos controlar. Así es. Y nos termina pasando factura. Doctora, ¿dónde, si alguien quiere visitarla, hacerle consulta, dónde la puede visitar, por favor? Sí, claro. Los espero en Bolonia, de la óptica nicaragüense, 2 cuadras al este, 100 metros al sur. Mi WhatsApp, 8804-8938. Y me pueden encontrar en redes sociales como doctora Miriam Lara, en TikTok, Instagram y Facebook. Le agradecemos mucho su tiempo, yo que comparta su conocimiento y experiencia con nosotros y nuestros amigos televidentes. Yo creo que viene el fin de semana, aproveche para hacer esos ejercicios que le hemos compartido, que le hemos contado, lo necesitamos. Váyase al campo, vaya a relajarse, deje el teléfono, no lo mencionamos, pero el teléfono, por favor. Muchas gracias, doctora, nuevamente vamos a separarnos, ya venimos.